Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de personal social. Hoy día vamos a hablar de la historia del Perú. ¿Qué será la historia? La historia es la ciencia que se encarga de estudiar todos los hechos importantes sucedidos desde la aparición del hombre hasta la actualidad. La historia nos explica cómo el hombre se ha desarrollado culturalmente a través del tiempo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos al hombre primitivo que aprendió a conocer el fuego, aprendió a conocer la ganadería, la agricultura, la artesanía, formando así las famosas culturas preincas, como la cultura chavín, la cultura tiahuanaco, nazca, ¿no? En donde ya aprendió el hombre a vivir en sociedad, formando así con el tiempo un gran imperio llamado el Imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? Logrando abarcar muchos territorios. Lamentablemente fue interrumpida por la llegada de quienes, de los españoles, ¿no? La llegada de una nueva cultura que trató de imponerse sobre nuestra cultura incaica, ¿ya? De una manera posesiva, diríamos así. Todos estos acontecimientos se carga a estudiar la historia. Pero ¿cómo sabe la historia que sucedieron esto? ¿A través de qué? A través de las fuentes. ¿Y qué son las fuentes? Las fuentes son pruebas, indicios de que algo ha sucedido ahí. ¿Qué tipo de fuentes hay? Tenemos ahí las fuentes escritas. ¿A qué se refieren las fuentes escritas? Son inscripciones que pueden ser en piedras, en papiros, que son pieles de animales, inscripciones antiguas, en libros antiguos. Todo eso nos describe a nosotros qué cultura se realizó ahí, qué sucedió en ese lugar. Otro tipo de fuentes tenemos las fuentes tradicionales. ¿Qué son las fuentes tradicionales? Son los cuentos y narraciones que se transmitían de padres a hijos, ¿ya? De padres a hijos, como son las leyendas. La leyenda famosa de los hermanos Sayas, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, que explicaban el origen del imperio incaico. Y así como esas leyendas, hoy en día en las zonas andinas y en las zonas selváticas todavía se practica ese tipo de información oral, la transmisión de la cultura a través de los cuentos, es decir, de padres a hijos se cuentan los cuentos. ¿Para qué? Para preservar su cultura, para preservar su tradición. ¿Ya, chicos? Otro tipo de fuente, también tenemos las fuentes monumentales o materiales. Se refiere a todos los restos arqueológicos, como tenemos las cerámicas, los templos de piedra, las chulpas, todo eso, ¿no? Que nos dice a nosotros cómo vivieron esos antiguos pobladores. Otro tipo de fuentes también son las fuentes culturales o etnológicas, que se refiere básicamente a los bailes, comidas o costumbres. Por ejemplo, tenemos acá la famosa fiesta del Inti Raymi que el Inca hacía hacia el sol. A través de todas esas fuentes nosotros sabemos cómo se desarrolló la historia. Esas son las pruebas. Ahora, ¿cómo se organiza la historia? A través de una línea del tiempo. ¿De qué tiempo a qué tiempo se desarrolló tal acontecimiento? Acá se ha dividido en 3 etapas. Época prehispánico Perú antiguo y época de la influencia hispánica o del Perú virreinal y época del Perú republicano. Vamos a la primera época. La primera época es época prehispánica, antes de que los españoles vengan al Perú. ¿Qué pasó? Esta época abarca desde la llegada del hombre primitivo a nuestro territorio hasta la conquista del imperio del Tahuantinsuyo, chicos. Esto se desarrolló hace 20.000 años atrás, hasta el año 1532. Hasta la conquista duró la época prehispánica. Nos vamos ahora a la segunda época, la época del Perú virreinal. Esta época se inicia con la llegada de los españoles hasta la proclamación de nuestra independencia, desde el año 1532 hasta el año 1821. De ahí todos los acontecimientos que han sucedido.
Tercera época es la época republicana, la época en donde nosotros ya somos libres, nos gobernamos nosotros mismos. Esta época es desde la proclamación de la independencia hasta la actualidad, hasta hoy en día. ¿Ya? Muy bien, chicos, ahora ustedes van a realizar esta tarea en su casa. Solamente van a copiar esto y desarrollar este cuestionario. Ya, chicos, hasta ahí, nos vemos en la siguiente.